Un submarino fantasma estadounidense, desaparecido en 1944 frente a las costas de Japón, va a resurgir ante usted con su historia, borrada durante mucho tiempo de las cartas. ¿Y si le mostrara cómo el USS Greyback fue encontrado tras más de 70 años de silencio, bajo 500 metros de agua? A comienzos de 1944, el Pacífico ruge sin descanso. Los meses han roto la ilusión de la invencibilidad japonesa. Las Salomón están mordidas, Nueva Guinea sangra, las pistas de jungla se llenan de restos humeantes y de raciones destripadas. Las fuerzas estadounidenses avanzan lentamente, isla tras isla, arrecife tras arrecife. El mar es el verdadero campo de batalla. Los convoyes japoneses luchan por alimentar a un imperio demasiado vasto. El océano que debía ser un baluarte se convierte en una trampa. La guerra submarina se intensifica. En la sombra de las olas, formas de acero acechan, casi invisibles, pacientes. Los submarinos estadounidenses salen de Pearl Harbor, de Fremantle, de Brisbane. Recorren miles de millas sin ser vistos. Se deslizan bajo las rutas marítimas, husmean las estelas grasientas de los petroleros, siguen el ruido de las hélices mercantes, escuchan el martilleo más seco de los buques de guerra. La US Navy les ha confiado una misión implacable: romper el tráfico, estrangular al enemigo, cerrar las arterias que llevan la sangre de Japón hacia sus frentes lejanos. Los submarinos deben tender un bloqueo invisible, torpedear los cargueros, demoler los petroleros, hostigar a los escoltas. Colocan minas en canales estrechos, depositan agentes en costas nocturnas. Se acercan a playas desconocidas para entregar cajas de armas a las fuerzas aliadas. También buscan a los supervivientes, los pilotos caídos al mar, siluetas exhaustas que agitan el brazo en medio de las rompientes. Todo converge hacia un teatro central, el mar de China Oriental y los accesos a Japón. Allí se cruzan las rutas hacia Formosa, Okinawa, las islas Ryukyu y luego el archipiélago principal. Por esos corredores pasan el petróleo, el mineral, el arroz, las municiones. Sin esas rutas, el imperio se marchita. Entonces los submarinos se abalanzan sobre ellas. Conocen el precio a pagar. Cuanto más se acerca uno a Japón, más se estrechan las defensas. Los destructores patrullan, los aviones sondean el mar, las minas esperan en silencio. En Groton, en Connecticut, a orillas de un río frío, el astillero Electric Boat trabaja. El 3 de abril de 1940, los hombres colocan la quilla de un nuevo submarino. Las planchas de acero relucen bajo las chispas. Los remaches golpean, los martillos pegan, el casco crece, sección tras sección. No es más que un número de astillero, un proyecto sobre unos planos, pero ya se dibuja una silueta. Un buque de la clase Tambor. El 7 de enero de 1941, el buque se desliza por primera vez en el agua. Entre gritos, banderas y silbatos, el casco oscuro se deja llevar por la corriente. Se le da un nombre: USS Greyback. Número de casco SS-208. Una forma larga, delgada, casi 93 metros de metal tensado como un resorte. En superficie, su desplazamiento supera las 1.400 toneladas. En inmersión, se acerca a las 2.000. Lleva en su vientre numerosos torpedos, alojados en tubos a proa y a popa. En su puente, un cañón espera, listo para ladrar contra las siluetas descubiertas. El 30 de junio de 1941, el Greyback entra oficialmente en servicio. Es a partir de entonces un buque vivo dentro de la flota submarina del Pacífico. Se le asigna un comandante, el Commander Edward C. Stephan. Oficial de submarinos, hombre formado en los largos silencios y en las decisiones instantáneas. A bordo, los motores diésel despiertan. Cuando el submarino navega en superficie, esas máquinas ruidosas empujan el buque hacia adelante y cargan las baterías. Cuando se sumerge, todo pasa a la electricidad. Los diésel se callan, reemplazados por el soplo discreto de los motores eléctricos. El casco desciende, la luz se retira, la presión aumenta. La profundidad operativa, esas decenas de metros que puede alcanzar sin romperse, se convierte en una frontera invisible entre la vida y la muerte. Adscrito a la Submarine Force Pacific Fleet, el Greyback toma la ruta del oeste. Pearl Harbor se convierte en uno de sus puertos base, pronto acompañado por bases avanzadas en el otro extremo del mundo: Fremantle, Brisbane, lejanos refugios donde las tripulaciones exhaustas regresan a la luz, donde se repara, donde se recargan los torpedos, donde se cuenta a los ausentes. Cuando las bombas caen sobre Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, el mundo del Greyback bascula. La guerra ya no es una amenaza futura. Está allí, en llamas, en los humos de los acorazados volcados. El submarino entra en la danza sombría de las primeras patrullas ofensivas. Ya no se trata de ejercicios ni de juegos de simulación. Las torpedos ahora se llevan la muerte real. Las cartas marinas se convierten en cartas de caza. Desde el Gran Large de Filipinas hasta el mar de la China Meridional,
Desde las aguas cercanas a Indochina hasta las proximidades de las Marshall y las Carolinas, el Greyback traza su ruta, patrulla tras patrulla. Primera, segunda, tercera misión, aprende su oficio de asesino silencioso. Los convoyes japoneses surcan estos mares aún confiados. De noche, a distancia, la tripulación escudriña las siluetas negras en el horizonte, los puntos de luz negligentes, los destellos de las luces de posición. En la sala de torpedos, los hombres manipulan los cilindros de acero con gestos precisos, casi rituales. A lo largo de los años 1942 y 1943, el Greyback se labra un nombre. Según los balances oficiales, confirmados tras la guerra, hunde barcos de transporte y cargueros, daña otros cascos. El tonelaje aumenta, cifras silenciosas que, detrás de su sequedad, significan columnas de humo, cubiertas destrozadas, marinos arrojados al mar. Ataca convoyes, acecha a los petroleros cargados de combustible, golpea, se escabulle, sufre el martilleo de las cargas de profundidad. Los diarios de patrulla registran posiciones, fechas, tipos de objetivos, lecciones aprendidas. Algunas misiones salen del marco del simple torpedeo. El Greyback entrega material a fuerzas aliadas aisladas. Se aproxima a costas hostiles. Los motores giran muy bajo. El buque se desliza casi sin ruido. La noche engulle la vela. Sombras suben a la cubierta. Se deslizan en pequeñas embarcaciones, alcanzan la orilla con cajas, a veces con hombres que desaparecen en la vegetación. A veces ocurre lo contrario. El submarino recoge pilotos abatidos, siluetas tiritando izadas a bordo, ojos quemados por la sal y el miedo, que descubren, estupefactos, el interior estrecho de este monstruo protector. La guerra reconoce estos hechos de armas. Antes de 1944, el Greyback recibe condecoraciones y citaciones de la US Navy. Sus patrullas merecen Battle Stars, símbolos fríos de combates de acero, y la Navy Unit Commendation se añade a su palmarés. En los informes se inscriben frases medidas. En los comedores de las bases avanzadas se habla de este barco que ha golpeado fuerte, que ha sobrevivido a cazas sistemáticas, que vuelve abollado pero vivo. A bordo, los rostros cambian poco a poco, pero el buque conserva un alma. En vísperas de su última patrulla, otro comandante tiene el timón. El teniente comandante John Anderson Moore. Nace en 1910, crece en una América aún entre dos guerras. Ingresa en la US Naval Academy, aprende la navegación, la maniobra, la disciplina fría de las cubiertas grises. Elige el mundo cerrado de los submarinos, ese reino de pocos hombres y grandes decisiones. Su carrera lo lleva, de puesto en puesto, hacia responsabilidades crecientes. Se forja una reputación de oficial sólido, preciso, sereno bajo presión. Sus condecoraciones vienen a recompensar esa mezcla de sangre fría y audacia. Cuando toma el mando del Greyback en 1943, el buque ya no es un novato. La tripulación, unas 80 personas en la última patrulla, vive apretada en el casco estrecho. Oficiales, suboficiales, marineros especializados. Operadores de sonar pegados a sus auriculares, torpedistas en los compartimentos de proa y popa, maquinistas en el calor de los motores, timoneles inclinados sobre las cartas, electricistas, operadores de radio, cocineros que hacen milagros con poco espacio. Cada uno conoce su puesto, sus gestos, su lugar en esta máquina de guerra compacta. Algunos de estos hombres ya llevan, a título individual, citaciones por valentía. Han resistido bombardeos con cargas de profundidad que parecían interminables, llevado a cabo ataques arriesgados, mantenido la sangre fría bajo la presión de las profundidades crecientes y de los cascos que gimen. Sus nombres están inscritos en documentos oficiales, a veces en memoriales, pero en el momento no son más que rostros iluminados por la luz roja de los compartimentos, manos callosas sobre las palancas, ojos quemados por el cansancio. A finales de 1943 y principios de 1944, la guerra submarina alcanza un paroxismo en el mar de la China Oriental. Los mandos estadounidenses quieren acentuar aún más la presión sobre las rutas japonesas cercanas a la metrópoli. A los submarinos se les asignan zonas más audaces. En el mapa, esos sectores son rectángulos trazados con lápiz grueso. En realidad, son trampas saturadas de peligros. Los convoyes enemigos son más numerosos allí, las ganancias potenciales más grandes. Pero los destructores, los escoltas y los aviones enemigos vigilan. Es en este contexto que se prepara la 10ª patrulla del Greyback. Llegan las órdenes. Los mecánicos vigilan los motores, los torpedistas reciben sus artefactos de muerte, los electricistas controlan las baterías. En el puerto avanzado de Brisbane, la agitación es metódica. Se cargan víveres, repuestos, municiones. Se cuenta, se verifica, se sellan formularios. Pero detrás de estos gestos habituales, flota una tensión imperceptible. El navío se dispone a adentrarse en una de las zonas más defendidas de todo el Pacífico.
La fecha de la partida está fijada. El Greyback abandona su base avanzada, se desliza fuera del puerto, dejando atrás los muelles, los rostros, los edificios. El mar abierto lo engulle. Los días siguientes ven sucederse las rutinas inmutables. Guardia en superficie, inmersiones de entrenamiento, verificación de los equipos. Luego, poco a poco, la latitud cambia, la longitud se desplaza. El navío se acerca a su nueva zona de caza. Las órdenes de misión son claras. El sector asignado se encuentra en el mar de China Oriental, al sur de Okinawa, alrededor de las islas Ryukyu. Allí, el Greyback debe interceptar los convoyes japoneses, golpear a los transportes, apuntar a los petroleros, informar de cada movimiento enemigo a COMSUBPAC, el mando de los submarinos del Pacífico. Cada ataque debe ir seguido de un mensaje codificado. Cada aparición de convoyes señalada a las otras unidades. El submarino no está solo. Otros buques estadounidenses operan en la región, formando una red invisible. Los nombres de algunos de estos compañeros de sombra circulan en los mensajes oficiales. Sus números de casco, alineados en los documentos de la Submarine Force, expresan una fraternidad distante. No se ven, casi nunca se cruzan, pero comparten el mismo mar, los mismos riesgos, la misma soledad, el mismo enemigo. Su coordinación pasa por las ondas, breves, contadas, cifradas. El Greyback entra en patrulla activa. Los días se suceden. Llegan las primeras señales de radio a los puestos de escucha estadounidenses. Mensajes cortos, precisos. El submarino informa de ataques logrados, de buques hundidos, de posiciones aproximadas. Indica el estado de sus torpedos, el combustible aún disponible. Pide o recibe nuevas instrucciones. COMSUBPAC acusa recibo, lo anota todo, ajusta las órdenes. En cada transmisión, el Greyback surge como un eco en el vasto océano de la guerra. Luego se borra de nuevo, se sumerge en el silencio de las profundidades. Estos mensajes son las últimas boyas visibles, en el momento, de un navío que se adentra en lo desconocido. Relatan una serie de victorias, un balance ya pesado para el enemigo, pero detrás de estas cifras, nadie puede aún adivinar el final que se aproxima, porque, mientras el Greyback caza, el enemigo no permanece inmóvil. A comienzos de 1944, la defensa antisubmarina japonesa se refuerza, sobre todo allí, en el mar de China Oriental. Las rutas próximas a Japón se convierten en un laberinto mortífero. Los destructores merodean, sus sonares peinando las profundidades, listos para soltar andanadas de cargas de profundidad. Escoltas más pequeños completan la red, rápidos, nerviosos, aptos para abalanzarse sobre el menor eco sospechoso. En el cielo, los hidroaviones y los aviones basados en tierra surcan los sectores, el ojo atento a los remolinos sospechosos, a las estelas de aceite, a las siluetas fugaces de una vela sorprendida en superficie. Los japoneses también siembran de minas sus corredores de navegación. Campos invisibles de minas derivan o permanecen anclados en zonas estratégicas, aguardando el casco de acero que se aventure un poco demasiado cerca. Un error de rumbo, una estimación mal ajustada, y el mar, de repente, explota. La lista de submarinos estadounidenses desaparecidos en estos parajes ya se alarga. Nombres se apagan en los informes, números de casco, unidades que ya no responden. Se las declara overdue and presumed lost, en retraso y presumiblemente perdidas, después de intentos de contacto que han quedado en vano. Las fechas se alinean en los mapas, como otras tantas cruces invisibles en las aguas oscuras al sur de Okinawa, alrededor de las Ryukyu, hacia Formosa. Es hacia allí que el Greyback apunta su proa. El submarino llega por fin a su zona de patrulla final. Las coordenadas asignadas por las órdenes de misión corresponden a un rectángulo de mar que parece vacío, pero que está saturado de presencias. Bajo la superficie, las corrientes barren aguas densas y frías. Por encima, el cielo se carga de nubes. A lo lejos, a veces, se adivina el murmullo profundo de los convoyes, aún fuera de alcance. Los hombres, a bordo, ignoran lo que la historia escribirá más tarde. Para ellos, no es más que una patrulla más. Una patrulla en una zona más peligrosa, más cerca del corazón enemigo, pero una patrulla al fin y al cabo. Verifican el material, preparan los torpedos, afinan las escuchas de sonar. Respiran el aire saturado de aceite y de metal caliente, soportan la promiscuidad, los turnos sin fin, el ruido constante de las máquinas. Duermen en literas encajadas entre torpedos, bajo tuberías, justo al lado de válvulas de lastre. El mar de China Oriental los rodea. A veces parece calma, llana, lisa, casi apacible, pero esa calma es engañosa. Todo alrededor, sin que ningún marinero del Greyback pueda aún saberlo, destructores, aviones y minas forman una red cerrada. La zona se convierte en una trampa, donde el menor paso en falso puede condenar a un barco entero. El Greyback avanza, sin embargo, fiel a sus órdenes, fiel a su deber.